tenemos invitada el día de hoy. Está con nosotros Nilda Redondo, que nos viene a hablar de el libro nuevo de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Hola Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Te iba a decir que estamos muy académicos, digamos. Sí, de todas estas actividades que vienen sucediendo en la universidad, ahora sumamos la presentación de un libro, ¿no? Un tercer libro, ¿no? De la cátedra. ¿Y esto qué implica? ¿Qué temas abordan? O sea, ¿eso tiene que ver exclusivamente con la figura del Che Guevara o abarcan otras temáticas? Mira, antes quiero decirles que este libro nosotros lo comenzamos a elaborar en el 2023 porque es el año en que la cátedra cumplió 25 años de trabajo efectivo, ¿cierto? Comenzó a trabajar esta cátedra libre en la Facultad de Ciencias Humanas en 1998. Un año después que habían proliferado en distintos lugares de universidades del país cátedras libres de Ernesto Che Guevara porque eran los 30 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Y nosotros publicamos la antología 1 y 2 en 2013 y 2014 y esta es la antología tercera, por lo tanto. Tiene siempre el mismo nombre, le hemos puesto, el Che y otras rebeldías. Ajá. Vos me preguntabas qué temáticas abordaba, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, tiene una diversidad temática importante y de autores y de autoras. Esos autores y autoras están seleccionados a partir del trabajo de la cátedra que realizamos entre 2015 y el 2023 porque las antologías anteriores expresaron la experiencia previa, ¿cierto? Los autores, las autoras son de distintos lugares del país, salvo en el caso mío, que vivo acá en Santa Rosa, nací en Santa Rosa. Primero te los nombro en general y después me refiero a las temáticas. Son Alejandro Horowitz, Miguel Maceo, Sebastián Skolnick, Guillermo Ciesa, Damián Ravena, Liliana Ancalao, Graciela Hernández, Mónica Fernández Abello, Alejandra Siriza y Ángela Urondo Raboy y yo misma. Lo tenemos organizado en 4 núcleos, 4 ejes temáticos. En el primer grupo encontramos los trabajos referidos sobre todo a la tradición revolucionaria y marxista, pero no solamente esa, sino también de un filósofo muy importante de la Argentina que es León Rosichner, trabajo escrito por Christian Zurdorf, a quien no nombré, es otro de los integrantes. Alejandro Horowitz vino a presentar aquí su libro El Huracán Rojo, entonces él en esa conferencia que dio hace referencias a las revoluciones, desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, pero no sin hacer un análisis profundo del proceso prerrevolucionario que tuvimos en Argentina en 60 y 70, ¿no? Del siglo XX. Y el trabajo de Guillermo Ciesa, que es un trabajo muy importante porque vincula el siglo XIX y el siglo XX y habla de los pueblos originarios y su participación en las luchas independentistas, aunque después fueron borrados, ¿no? Pueblos originarios y población negra, que había mucho en América en el siglo XIX. Antes de continuar, quiero señalar que lo que nosotros hicimos fue una traducción de la oralidad en que fueron presentadas estas conferencias, porque eran charlas, eran presentaciones de libros, eran diálogos, y siempre hemos tenido la tradición de grabar todas esas actividades, y lo que hicimos fue hacer una desgrabación, no literal, sino un trabajo de traducción de la oralidad a la escritura, y luego vino el proceso de lectura y corrección de cada uno de los autores, de las autoras, y por eso estuvimos trabajando un año completo, más el año del 2024 de corrección ya de las pruebas de galera, las pruebas de imprenta,
O sea que acá podemos encontrar alguna, o sea, muchas de las charlas que se estuvieron promocionando que cada tanto por ahí anunciamos. Así es, así es. El otro bloque tiene que, sí, exactamente. Nosotros no hemos seleccionado en base a artículos que le pedimos especialistas, sino en base a docentes que han participado en nuestra cátedra a lo largo de estos años. Uh-huh. El segundo bloque se refiere al pensamiento del marxismo-guevarismo y del peronismo revolucionario. Por eso está abordada, por un lado, una revista muy importante del Frente Antiimperialista por el Socialismo de la década del 70, un trabajo que hago yo, y unas notas sobre Alicia Eguren, que es una militante revolucionaria del peronismo revolucionario que tuvo mucha importancia en todo el proceso de los 50, 60 y 70 en Argentina. Fue finalmente secuestrada y arrojada al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. El otro aspecto, y que esto lo quiero destacar profundamente, es el que tiene que ver con el genocidio último en Argentina, perpetrado en el siglo XX en torno a la última dictadura militar. Hay varios trabajos, uno de ellos de Damián Ravena, que presentó su libro, un libro en donde sostiene que la defensa de los derechos humanos es incompatible con el sistema capitalista. No se puede dar plenitud de derechos humanos si se mantiene el sistema de explotación y alienación que establece el capitalismo. Trabajos muy importantes son que tienen su marca también testimonial, que es Ángela Urondo Raboy, que es la hija de Paco Urondo, y su mamá Alicia Raboy. La mamá está secuestrada, el papá fue asesinado en Mendoza en el 76, eran de Montoneros ellos. Ella está trabajando fundamentalmente para avanzar en la denuncia, para que se avancen en los juicios de lesa humanidad en el caso de los niños y niñas apropiados, pero no solamente apropiados en su nacimiento, cuando nacieron en cautiverio, sino como el caso de ella, que estuvo días con 11 meses en el mismo centro clandestino que su mamá, ¿no? Y hay varios casos de niños y niñas que la justicia aún no se ha detenido a mirar y sancionar ese horror, y ella está trabajando en ese sentido. Así que sus testimonios, sus dos trabajos son muy importantes en ese sentido. El otro tiene que ver con la recuperación de su identidad, fue la presentación del libro ¿Quién te crees que sos? Y hay trabajos vinculados a la práctica sistemática de violación de las mujeres en los centros clandestinos de detención. Fue una conferencia excelente que dio Mónica Fernández Abello, una abogada que es defensora, representante de hijos de Bahía Blanca, y participó en los juicios contra las 3A en Bahía. Y también la idea de que el genocidio no se produjo solo en los centros más poblados, urbanos, de mayor movilización, tales como Capital, Rosario, Córdoba, sino que se extendió en todo el territorio del país. Entonces damos dos miradas, uno de Mendoza, Alejandra Siriza, y otra yo, referido al genocidio en La Pampa. Las características que tuvo, particulares y a su vez generales. Y el último bloque tiene que ver, tiene un título con el que anunciamos la presentación en la APDH Nacional que hicimos recientemente el 27 de marzo, que es Viejas Cadenas, Nuevas Rebeldías, y allí hay expresadas conferencias, charlas, diálogos que se dieron reivindicando los viejos y nuevos movimientos sociales que fueron disruptivos para el sistema de poder actual, como el movimiento de las mujeres y disidencias, de los pueblos originarios, los movimientos de los desocupados, las distintas organizaciones que pudieron llevar adelante para poder sobrevivir durante toda esta larga práctica de neoliberalismo. Y entonces ahí encontramos trabajos como de Sebastián Skolnick, un diálogo entre la poeta Liliana Ancalao, que vive en Comodoro Rivadavia, una poeta que se reconoce mapuche tehuelche, y que tiene mucho reconocimiento en América en todo esta etnogénesis del movimiento, de los movimientos indígenas o
de culturas preexistentes, en diálogo con Graciela Hernández, que es una bahiense, que está especializada en los estudios de género. Concluimos el libro con una charla que dio Miguel Maceo. Estábamos a fines del 2023, cuando ya sabíamos el resultado electoral que íbamos a tener, y él hace un recorrido muy interesante respecto de qué había sucedido desde mediados de los 90 en adelante en relación a las organizaciones populares emergentes y la necesidad de la autonomía que esas organizaciones tienen que tener para poder seguir defendiendo las causas populares, ¿no? Así que bueno, el libro, como verás, tiene la marca guevariana por la convicción de que es posible en el largo plazo cambiar la situación existente, pero no se remite exclusivamente a lo que sería el inicio de la cátedra del Che, que se centraba en el pensamiento filosófico del Che, el pensamiento económico del Che, bueno, distintas facetas del Che Guevara. Tomamos el mandato del Che para seguir produciendo en el presente, nosotros junto con todos, con esta heterogeneidad de compañeros y compañeras que nos han acompañado y nos acompañan en la producción del libro, ¿no? ¿Sentís que ha cambiado mucho, digamos, el contexto en que el Che pensó sus ideas y la actualidad, digamos? No quiero decir que pierda vigencia, sino que tal vez sentís que hay reflexiones que, bueno, quedan ahí y tenemos que pensar formas nuevas. Sí, por eso mismo el libro apunta a eso. Pensamos en el presente desde la perspectiva presente. Lo que tomamos es el legado del Che. Siempre sostuvimos eso, el legado del Che. Si nosotros... Lo mismo hicieron los guevaristas que de los 70. No tomaron exactamente las propuestas literales del Che, porque hubieran sido derrotados como el Che. Hay un guevarista revolucionario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que se llama Olmedo, que fue tempranamente asesinado en un enfrentamiento, que decía que el asesinato del Che fue una derrota político-militar, pero fue un triunfo desde el punto de vista ético, porque ha sido tomado como referencia ética en muchos lugares del mundo y ha superado incluso la intencionalidad de mercantilizar su imagen, ¿no? Que era la política de los 80, los 90. Así que por eso, bueno, el libro lo que propone es como te acabo de mencionar, una serie de reflexiones que hemos venido promoviendo y realizando en los últimos 10 años, tratando de pensar la realidad, pero no en relación a lo fáctico inmediato, ¿no es cierto? Sino también pensándonos a nosotros mismos en relación a un largo plazo, porque las perspectivas son de una lucha a largo plazo, en la cual tiene que jugar, y esto lo decimos en la contratapa del libro, ¿no? Una de las tareas centrales de las izquierdas es seguir produciendo en el terreno no solamente de lo simbólico, sino la verbalización, la escritura, el pensamiento, la construcción teórica. Vos imaginate que es tan importante eso, que las derechas y los fascismos siempre lo ven con claridad. Lo primero que apuntan a destruir es nuestras representaciones simbólicas, nuestras formas de convivencia, nuestros libros, nuestras teorías, nuestras conceptualizaciones. Entonces, nosotros por eso insistimos y quisimos tener este libro en papel, que es también lo que hemos estado trabajando. A contracorriente de la época. También, ¿viste? A contracorriente de la época, guevaristas, a contracorriente de la época, un libro de 560 páginas. En papel. ¿Cómo hicimos? Nosotros lo presentamos en la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, que es la misma editorial que editó los otros 2 libros anteriores, pero debido a la asfixia económica que la política de ajuste implementada a nivel nacional se está llevando a cabo en todo el sistema de nuestra sociedad, pero específicamente lo conocemos en las universidades públicas.
la editorial nos garantizaba que el libro estuviera como ebook, como se dice, de manera virtual, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos que íbamos a trabajar la existencia del libro como en papel también. Nos parece que el libro en papel tiene un valor simbólico y permite también la lectura en papel del libro, es una forma de percepción de la lectura diversa y más profunda, y más de largo plazo también. Entonces hicimos campañas de preventa, desde diciembre hasta 2 hemos hecho, y eso nos dio una doble experiencia. Por un lado, la satisfacción de poder tener ese libro en papel, pero fundamentalmente también comprobar que una vez más muchas personas y algunas instituciones quieren que la Cátedra del Che siga y nos han acompañado en nuestra producción material también. Por decirte algunas, en primer lugar, la propia Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros queremos agradecer porque ha declarado de interés institucional este libro, ahora en marzo, hace poquito, a la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, porque todo el equipo de trabajo y la Secretaria de Cultura y Extensión han sido excelentes en el acompañamiento y en la tarea que han realizado, a la Asociación de Docentes Universitarios, a la Cooperativa Popular de Electricidad y a Corpico de General Pico, que han comprado ejemplares específicamente, más cada una de las personas que, algunos haciendo el esfuerzo económico, se comprometieron de esa manera, ¿no? Y bueno, eso también es muy importante. Es pequeño, ¿cierto? Pero es muy satisfactorio, sobre todo en estas épocas donde uno se siente bastante desamparado si no busca reafirmar permanentemente los lazos solidarios aún de esa índole. Nilda, vos también sos conocida como Patti. Sí. Por ahí, para la gente que nunca pisó la universidad, ¿qué implica que sea una cátedra libre? Mira, una cátedra libre es lo que la palabra dice. Cualquier persona puede asistir. Durante todo este largo tiempo, siempre hemos estado diciendo específicamente, es libre y gratuita. No requiere título previo, no requiere ser integrante de la comunidad universitaria. Todos pueden asistir. Durante esta misma presentación, que va a ser este viernes a las 20 horas, hemos mantenido incluso siempre ese horario. Bueno, está bien, quienes trabajan a la noche están impedidos, pero si no, en general, las personas que tengan trabajos diurnos también a partir de las 20 facilita la asistencia. Quiere decir eso, libre, abierta a todo el mundo. Claro. Este libro, bueno, es colaborativo, como los dos anteriores, pero también tenés un libro sobre la dictadura en La Pampa, ¿no? Desde antes del 76. ¿Cómo fue editar ese en su momento y estos que tienen esta otra impronta? Mira, el libro ese, que se llama La dictadura en La Pampa, genocidio y dictadura, caso La Pampa, 1974-2021. Lo de 2021 es porque lo terminé de escribir en ese periodo. Bueno, ese libro fue publicado por la editorial Voces de la CPE. Bueno, yo ahí trabajé un concepto de genocidio tomando los investigadores con los que trabajo habitualmente en la facultad, que analizan y estudian el genocidio último de Argentina, el genocidio nazi, los genocidios en general en el planeta Tierra, el genocidio del siglo XIX. Entonces, partí de la conceptualización de que el proceso genocida, tomando las palabras de Daniel Feierstein, que es uno de los investigadores, el proceso genocida se inicia mucho antes y continúa mucho después del hecho monstruoso de la destrucción de las personas, de los cuerpos, de los secuestros, desapariciones, robo de sus bienes materiales y simbólicos, y que tiene consecuencias hasta el presente, ¿no? Cuando escribí ese libro sostenía eso, tomando estos investigadores. La otra investigadora que estudia sobre todo el genocidio de los pueblos originarios del siglo XIX en Argentina, Diana Lenton, también insiste en el tema de la presencia activa en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los procesos genocidas se desarrollan porque hay
Hay un consenso en el seno de la sociedad respecto de que le desaparezcan determinados grupos de personas a las cuales se ha considerado, de las cuales se ha construido una imagen como de indeseables, como de deleznables, es una palabra que uso mucho, que no valen nada, que molestan, que son unos indios salvajes, bárbaros, borrachos, que están ocupando unas tierras que no les pertenecen porque se suponía que tenían que ser apropiadas por los blancos, o que son unos comunistas subversivos, terroristas, que deben ser eliminados de la sociedad. Analizo cómo en la sociedad pampeana fueron echadas muchas personas, aunque los procesos de secuestro y desaparición se produjeron en otros lugares del territorio argentino, de pampeanos, que es lo que más se había trabajado. Analizo cómo las personas que fueron prescindidas, despedidas de sus trabajos, acusados de subversivos, perseguidos políticamente, fueron suplantados de un día para otro en las universidades, en el hospital, fueron reemplazados los concejales electos por concejales de facto, que eran como el intendente o los intendentes electos del producto del proceso democrático, reemplazados por personas designadas por el gobierno de facto militar. Analizo distintos textos, sobre todo el diario La Arena, las publicaciones que en el diario La Arena hacían referencia a alguna parte del horror que estaba sucediendo, porque la dictadura no tuvo dos formas, una clandestina y otra pública. Hubo cosas públicas que se sabían, entonces la gente que juró por las actas del proceso para usurpar los cargos del rectorado de la universidad, o del gobierno de la provincia de La Pampa, o de la intendencia de Santa Rosa, Pico, etcétera, juraba por las actas del proceso que había prohibido los partidos políticos, había eliminado el Senado, había establecido la pena de muerte, había impedido la actividad sindical, etcétera, atentaba contra todos los principios democráticos constitucionales. Y aparte aparecían también marcas del horror, porque aparecen algunas noticias en La Arena respecto de la masacre que se realiza, el secuestro de personas en la iglesia de la Santa Cruz, al primer núcleo de Madres de Plaza de Mayo. Se hace referencia a la carta que presentan grupo de la Madre de Plaza de Mayo reclamando por aparición con vida de sus hijos, sus hijas, que habían dejado de estar, que estaban secuestradas, etcétera, ¿no? Es que nuestra sociedad misma se hizo la desentendida, y esas personas, esos grupos políticos, ideológicos, algunos de los cuales acompañaron de una manera sistemática y pública a la dictadura, en este caso me refiero al movimiento federalista pampeano, siguió estando en la sociedad y tuvo votos enseguida de que se produce el proceso democrático, y por eso en nuestra sociedad hoy nuestra vicepresidente reivindica el proceso de genocidio llevado adelante. Con un proceso medio similar, ¿no? Hay como una especie de limpieza también, ¿no? De esto de despidos masivos, y en algunos lugares estratégicos sí, por ahí poner personas que adhieren al partido, ¿no? En este caso que está gobernando. ¿Encontrás demasiadas similitudes con ese proceso de la dictadura? Mira, creo que no estamos no tenemos centros clandestinos de detención, ni tenemos hasta el momento, salvo excepciones, de manera masiva secuestros, ni de manera masiva exilio político, ¿cierto? No tenemos esa situación. La ideología que porta el gobierno nacional respecto al proceso genocida es lo que es similar, porque, y en este caso no estoy de acuerdo en establecer una tensión entre Villarruel y Milei, eso es un bloque de poder lo que está allí. Los dichos públicos es lo que hace que uno que diga con lo que yo acabo de decir, que se sigue reivindicando el proceso genocida que se llevó adelante en Argentina. Y se reivindica el proceso genocida desarrollado en torno a la última dictadura militar, porque se vuelve a utilizar la palabra de terroristas respecto de aquellos que fueron víctimas finalmente, porque la insurgencia fue armada y no armada. Pero a partir de un determinado momento
los que estaban armados fueron derrotados. La izquierda peronista comenzó un proceso de derrota a partir de sus desencuentros fundamentalmente con su propio líder. Y la otra gran organización guerrillera, que era el PRT, comenzó su proceso de debacle a partir del operativo Independencia de inicios del 75, establecido por el gobierno constitucional de Isabel Perón. Hay un punto en que hay una derrota, hay un punto en donde quienes habían sido combatientes se convierten en víctimas y en todo caso, si hubieran cometido ellos delitos que atentaran contra la Constitución, los derechos de las personas, debió haberse hecho en este país el juicio legal que hubiera correspondido, no establecer una política de centros clandestinos de detención, de secuestros, de torturas y de monstruosidades que cada vez se conocen más y es muy difícil negarlas, porque tenemos hasta el Instituto de Antropología Forense para seguir hablando de las fosas de los NN, o para seguir o el propio Silingo, que declaró que tiraban a la gente inerme desde las avionetas a los ríos y lagos de la Argentina, ¿no? Entonces, el proceso no es semejante, la ideología que portan es semejante. El proceso no es semejante porque a su vez nosotros tampoco estamos en este momento en una situación, el pueblo está desmantelado, estamos con un nivel de desorganización muy alta, y probablemente ellos hasta ahora se permiten el castigo, el apaleamiento y misericordia que realizan todas las veces que pueda a todos los ciudadanos que protestan por sus propios derechos en todas las plazas del país, y la persecución y misericordia también de los pueblos originarios, que cuanto más se organizan y más defienden sus derechos sobre las tierras, más salvaje es la persecución que sufren, ¿cierto? Entonces, yo no me inclino a igualar todos los procesos, pero advierto que tiene una línea de continuidad desde el punto de vista de los intereses a que responden, las políticas que aplican, y que se trata de un capitalismo salvaje mostrado sin máscaras, en donde los pobres tienen que estar hambreados y los que piensan distintos tienen que estar silenciados, y si no son tratados como que son minorías, grupúsculos que deben de una vez por todas callarse, ¿cierto? Que sería lo que pedirían de la cátedra del Che. Sí. Uno de los objetivos a disciplinar parecen ser los periodistas, la prensa, ¿no? Justamente que van a cubrir las marchas. Como apasionada un poco de Rodolfo Walsh, ¿cómo ves vos el rol del periodismo hoy? Mira, yo creo que el periodismo tiene que seguir cumpliendo, ¿viste que yo hablaba del legado del Che Guevara? Bueno, el periodismo tiene que llevar adelante, tomar el legado de Rodolfo Walsh. Y en muchos casos lo toma y en otros no, ¿no es cierto? Sí, porque Rodolfo Walsh lo que hizo fue una prensa a contrapelo del poder, sistemáticamente, no solamente prensa, sino la escritura. Acordémonos de su trabajo de investigación testimonial, Operación Masacre, donde denuncia la masacre en los basurales de León Suárez en plena dictadura de la autodenominada Libertadora en el 56. Es un libro que no se lo quería publicar nadie, lo publica primero en folleto. ¿Por qué? Porque iba a contramano, denunciaba a quienes estaban usurpando el gobierno, el aparato del Estado, etcétera, ¿no? Después escribió ¿Quién mató a Rosendo?, que lo publicó en el diario de la CGT de los argentinos, también pues, de manera de folleto, y también denunciando ahí en ese caso la burocracia sindical, que sigue estando intacta. Entonces, y después, por ejemplo, recuerdo que fue el responsable del semanario de la CGT de los argentinos en el 68, esa CGT que estuvo en las vísperas, ¿no?, de lo que después fue el Cordobazo en el 69, parte del semanario se siguió escribiendo en la clandestinidad, y no me quiero olvidar que en plena dictadura, hasta que él es secuestrado el 25 de marzo de 1977,
elabora 2 instrumentos, construye 2 instrumentos en la clandestinidad, de la manera, una es cadena informativa y otra es ancla. Y con cadena informativa, él decía que cada uno, ¿cómo funcionaba, no? Escriba lo que sabe, el fragmento de la realidad que tenga, escríbalo en este papel y páselo. Es la manera que tenemos de luchar contra el horror, ¿no? Esa prensa que, volviendo a relatar y reconstruyendo la fragmentación en medio del sufrimiento, de los secuestros, los asesinatos, de los compañeros que dejaban y compañeras que dejaban, de los cuales dejaban de tener noticias. De esa manera se hizo una prensa al interior del país en donde se denunciaba todo lo que estaba sucediendo respecto de los crímenes de lesa humanidad llevados adelante por la dictadura, y se pasaron al exterior y se coordinaron con la gente que estaba en el exilio, que ayudó mucho para denunciar la situación del país. Entonces, ese legado hay que... Y muchos periodistas y muchas periodistas lo hacen, y otros no. Los periodistas y las periodistas que son comprados por el poder y que reproducen la palabra estatal sistemáticamente, no siguen el legado de Rodolfo Walsh, sino que cumplen otra tarea, que es la de reproducción del sistema de poder y de sus palabras. Uh-huh. Entre tanta reflexión política, ¿qué lugar queda para la poesía en tu vida hoy? Mira, no, la poesía, yo he escrito poesía, tengo publicado un libro de poesía, lo publicó el Fondo Editorial Pampeano, Poemas de Amor y Rebeldía. Es un libro al cual sigo queriendo mucho, escrito fundamentalmente en la época de la dictadura, y algunos más. Fue publicado en 1994, pero el núcleo pertenece a ese periodo de escritura, y algunos más posteriores. Y yo, en realidad, la poesía la retomo. No descarto escribir poesía, pero la verdad que no he escrito más poesía, salvo en el 2001, pero que no está publicado. No te levantás y decís, voy a escribir, se me acaba de bajar un... No, porque la poesía, como todo, para mi modo de ver, no es solo inspiración, sino que es un trabajo, un trabajo escritural permanente. Cuando escribía poesía, escribía siempre poesía, escribía de manera sistemática, descartás, corregís, buscás. La inspiración la necesitas para todo, la necesitas vos para hacer esta entrevista de él, para hacer del trabajo radial que está haciendo tu compañero. La necesito para escribir prosa, para escribir ensayo, yo por lo menos para investigar. En la investigación he trabajado mucho, parte de los libros que he publicado están vinculados con el movimiento revolucionario de los 70, pero en particular, y 60 y 70, y he trabajado varios poetas, combatientes, revolucionarios. He trabajado la poesía de Juan Gelman, he escrito un libro con respecto de Juan Gelman, que se llama Revolución, Derrota y Resistencia. Pero no trabajo solo la poesía, trabajo la poesía y sus artículos periodísticos de los 90, en interrelación. He trabajado Paco Urondo, pero no solamente la poesía de Paco, sino también novelas, cuentos, obras de teatro. He trabajado Julio Cortázar, que no es un poeta, aunque tiene bellísimas poemas. Algunos de los poemas he trabajado, sí, en el libro que publiqué sobre Julio Cortázar, y narrador, ¿cierto? Y siempre me inclino por los poetas. He trabajado a Miguel Ángel Bustos, Juana Viñosi, Juan L. Ortiz, todos del espectro de la revolucionario, con distintos matices, con distintas maneras de sumarse a lo que fue ese proceso tan importante de Argentina, y que ha sido aplastado, porque el genocidio aplasta, recupera, porque las políticas últimas lo que hacen es recuperar nombres, pero lo que hay que recuperar son los procesos de debate que quedaron abiertos e interrumpidos, para poder nosotros no perder no perder esa memoria. Esa es la verdadera memoria. Lo más complejo, porque en realidad depende de mucha lectura, digamos, de traerlos de nuevo. Claro, porque fueron prohibidos los libros, de muchos de ellos no se eso, bueno, después durante las primeras décadas del 2000 comenzó a hacerse un proceso de recuperación de esos textos, pero Paco Urondo, por ejemplo, su obra se comenzó a conseguir a partir del 2000, 2006.
pero estuvieron como 30 años que no se trabajaban. Y en el sistema educativo prácticamente no se trabajan, salvo excepciones. Y así que bueno, la poesía sí, me sigue interesando y hago un trabajo de crítica literaria y política que en muchos casos está vinculada con poetas. Bien. O sea que es más lectura, digamos, que escritura, que producción propia. ¿Hay? No. O tenés como, digo, pienso, viste que a veces cuando uno se dedica a estas áreas pasa un poco que se apaga tal vez la voz propia, ¿no? Es como esa sensación de, bueno, está todo ya, hay tanto dicho y tan lindo, que no sé, ahí digo, ¿qué te pasa a vos con eso, no? A la hora de... Mira, cuando yo escribía poesía, que tenía 22, 23, 24, empecé a escribir poesía en la adolescencia, como habitualmente suele suceder. Pero cuando escribí gran parte de esos poemas que están publicados en Poemas de Amor y Rebeldía, yo tenía ese principio de como poeta, no leía muchos poetas, porque yo tenía el prejuicio, que tal vez era un prejuicio, no lo sé, no, porque me van a contaminar, yo tengo que poder hablar yo misma. Claro. Entonces no leía tanto la poesía de otros y de otras. Después yo leo la poesía, en general leo en profundo la poesía, trato de leer la obra completa, la poesía y toda la producción de quien estoy trabajando. La poesía en particular me permito leerla a solas, en voz alta, porque siempre me gustó, me parece que la poesía se percibe mejor de esa manera, porque la poesía tiene su sonoridad de formas constructivas que hace que se disfrute mucho más y se llegue mucho más al ser a partir de la lectura en voz alta. Pero busco también en la poesía, trabajo desde la perspectiva de una perspectiva de conocimiento en la poesía. En la poesía y en los otros textos. Ya te digo, siempre cruzo. Qué sé yo, cuando trabajé con Cortázar, que estuve trabajando mucho tiempo, no con él, sino con su obra, trabajaba cuentos, trabajaba sus conferencias cuando en los órganos internacionales, en distintos lugares del mundo, denunciaba los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina. Trabajé poemas, porque yo pienso que en la escritura literaria, la escritura poética, ensayística, es una fuente de conocimiento muy importante que en general se deja de lado, en particular porque hay un culto racionalista. Se piensa que solamente se obtiene información del texto plano, liso, llano, y yo creo que la profundidad ideológica, la sensibilidad, se aprende cuando uno puede leer en profundidad los textos que incluyen la poesía. Y que creo que la poesía también es una fuente de conocimiento, nada más que una fuente de conocimiento no racionalista. Eso lo aprendí y lo leí de Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, que señala eso. ¿Sí? Uno aprende profundamente con la poesía, pero no solamente con la poesía, con la escritura. Pero va a aprender profundamente si deja de lado solamente lo superficial, que sería lo que aparece como lo lógico y lo racional, y se pone a profundizar más en qué se está diciendo, ¿no? Y cómo se relaciona este texto con el otro, y cómo se interrelaciona en el momento político y social en que surge, qué tendencias generales hay, etcétera. Y cuáles son las que saltan en el tiempo, porque también pasa eso. Bueno, Nilda, te hemos exprimido absolutamente. No se pierdan entonces la presentación del libro de la Cátedra del Che, El Che y otras rebeldías, antología 3, que va a ser el viernes 11 de abril a las 20 horas en el Salón del Consejo Directivo, ahí de la universidad, en Gil 353, en el segundo piso. Se pueden encontrar el libro ahí, ¿verdad? Mira, el libro, algunos ejemplares vamos a tener para vender, y si no, nos lo encargarán. Bien. Para que hagamos una nueva solicitud a la imprenta. O sea, sí, va a ser un lugar en donde se puede encontrar el libro.
buenísimo. Vayan a contaminarse, que hace falta justo ahora. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausita. Nos vamos con el Cuarteto de Nos. Esto es Maldito Show, tema que ha salido hace relativamente poco. Y bueno, muchas gracias, Nilda. No, gracias a ustedes. Me gusta porque no me dijeron que me iban a preguntar tantas cosas. No importa. Son todos temas que Y nomás porque tenemos poco tiempo, ¿no? Sí. Son todos temas que me apasionan, así que gracias a ustedes.